Hola, buenos días. Me acompaña Celestino García Braña. Normalmente cuando uno presenta estas cosas, como sabéis, es de buena educación dar la bienvenida a la persona que está a mi lado. Lo que pasa es que dar la bienvenida a alguien a su propia casa es un poco un sinsentido. ¿Por qué digo eso? Porque Celestino García Braña en este momento es vicepresidente de la Real Academia Galega de Bellas Artes, es a la vez presidente del Docomum Ibérico, y estando eso muy bien, sin duda, digo fue porque ya no tenemos la suerte de contar con él, fue profesor de esta escuela. De los que ya tenemos cierta edad, fue nuestro profesor, fue además en su momento director del Departamento de Composición y es una de las personas, en esta sala hay alguno más, a las que el calificativo de profesor trasciende y hay que llamarle maestro. Entonces, ¿no es así? Entonces, hablando con él, tanto Ricardo Sánchez Lampreave y yo, y también con el acuerdo de Luz Paz, bueno, pues conseguimos que aceptase venir a la escuela a dar una más de las muchas que dio lecciones magistrales de arquitectura, porque sus clases eran auténticas lecciones. Fue, como dije, profesor nuestro en tercer curso en Estética y Composición. Algunos, y en esta sala hay más, tuvimos la suerte de que fue nuestro tutor fin de carrera. Y lo único que quiero deciros es que os preparéis para disfrutar, porque realmente vamos a pasar un magnífico rato asistiendo a una fantástica lección de arquitectura por alguien que nos consiguió transmitirnos la pasión y el amor por esto, por la arquitectura. El título de la conferencia, el título de la lección, el título de la clase, si os fijáis, es Villa Mairea, un poema de amor. El amor por la arquitectura, que yo creo que a todos nos unifica, es lo que, entre otras personas, Celestino supo transmitirnos. Cuando quieras. Muy bien. Primero, es un placer estar otra vez en la escuela. De las diversas actividades que uno ha hecho con gusto y en otras ocasiones ha tenido que hacer por obligación, ciertamente la de venir a la escuela fue siempre placentera, aunque las clases fueran a las 9 de la mañana. Os animo a que consideréis desde ya la posibilidad de algún día sentaros aquí. Por una razón egoísta, porque nunca aprenderéis más que cuando tenéis que subiros aquí a explicar la clase o la lección correspondiente. No, en una ocasión me preguntaron en La Voz de Galicia por qué venía a la escuela y casualmente aquella tarde tenía una boda y una señora se me acercó y me dijo: me ha costado mucho lo que ha dicho esta mañana en La Voz de Galicia, porque qué humildad. Y yo: ¿humildad por qué, señora? Y dice: bueno, porque usted escribe o le escriben que venía a la escuela a aprender. Y yo le dije: señora, es que es verdad. Si yo no hubiera aprendido en la escuela, no hubiera venido. Por eso digo que consideréis la posibilidad de aprender, porque subiendo aquí se aprende mucho. Yo casi diría que es la única manera de aprender. Lo digo en el sentido de que cuando las cosas tienen que explicarse, lo primero que alguien que tiene que explicar tiene que hacer es interiorizar el conocimiento, deglutirlo, asimilarlo en sus más mínimas partículas. Y ese esfuerzo deja un pozo no solo de sistematicidad a la hora de estudiar, sino sobre todo de
conocimiento y obliga a una capacidad de relacionar que es extremadamente útil, no para el que da clase, que desde luego, sino para quien proyecta. Porque a estas alturas todos sabéis que una de las necesidades básicas de quien proyecta es relacionar. Y relacionar cuestiones a veces sumamente contradictorias. Y tener capacidad de sintetizarlas es fundamental. Bueno, sea esta una clase más y obviamente agradecer a Miguel, vuestro director, que fue un magnífico alumno y que ha interiorizado ese valor que tiene la enseñanza, hasta transformarlo no en un oficio, sino en un modo de vida. Cuando alguien transforma el modo de vida, deja de trabajar y comienza a, no sé si la palabra divertirse es importante, pero sobre todo empieza a sentirse contento y entiende que su trabajo es fundamentalmente un divertimento. Es un modo de pasar por la vida haciendo un oficio. Y sea cual sea el oficio, cuando se siente, es verdaderamente satisfactorio. Y además seguro también, si la vida viene normalmente, un cierto seguro de vida. En general habéis visto que los arquitectos son bastante longevos. Supongo que tiene que ver con este sentido de la identidad con el trabajo. El no tener el desgaste de sufrir hora a hora, sino que el proyecto o el trabajo o la meditación sobre el papel, sobre el ordenador, sobre un determinado tema a las 11 de la noche y a las 5 de la mañana aún sigue enfrascado en él, maldiciendo porque amanece y hay que dedicarse a otra cosa, es una fuente enorme de satisfacción. Y esto se aprende ahora. Bueno, en la medida que os sea útil, recordarlo, porque este color no se adquiere gratuitamente. Y por lo tanto, algo se puede decir. Para ponerlo en duda, no os creáis nada de lo que yo os diga. Es algo que repetía siempre a los estudiantes. Yo vengo aquí a contar lo que sé, lo útil que os pueda ser y si es verdad o no. A mí en cierto modo me daba igual, pero obligación vuestra es poner todo en duda y en cuestión, porque es como, digamos, más exprimiréis lo que podáis escuchar y lo que os pueda interesar. Bueno, verás, Miguel, que las clases empezaban un cuarto de hora después de haber empezado, porque, bueno, la incapacidad de ser excesivamente conciso. Bueno, Álvar Alto, Villa Mairea, un poema de amor. Bueno, ya veremos por qué estas tres cosas. Primero, es muy complejo hablar de Álvar Alto. No es que yo quiera poner un escudo y decir, como es muy difícil, no. Porque es muy difícil hablar de las cosas complejas. Y Álvar Alto ha sido un arquitecto extraordinariamente complejo. Un arquitecto muy diferente, por ejemplo, pues por poner a alguien de su tiempo, que se llamaba Mies van der Rohe. Mies van der Rohe es un arquitecto con grandísimos méritos,
pero que ha centrado su arquitectura en 2 o 3 temas, y de los demás no ha querido preocuparse. Por el contrario, Álvar Aalto es un arquitecto que se ha preocupado a través de su vida profesional de múltiples intereses. Era un gran lector de filosofía, de historia, un apasionado y en algún momento coleccionista de arte. Estuvo muy interesado en lo social y en lo político en aquellos años convulsos entre las 2 guerras mundiales. Tuvo una responsabilidad profesional muy importante. Fue el presidente de los arquitectos finlandeses en un momento determinado, y cuando estaba disfrutando de su estancia en Harvard, el presidente del gobierno finlandés en aquel momento, año 1948, le propone encargarse de la oficina de reconstrucción del país. Y Álvar Aalto no lo duda, deja Harvard y regresa a Finlandia. Claro, esto es posible, o todas estas cosas es posible juntarlas, porque era un personaje enormemente atento a todo lo que de importante ocurría en el país. Y al mismo tiempo también es difícil entender a Álvar Aalto, porque antes hay que entender su territorio y la cultura de la que parte. Joanny Pallasmaa, que tiene un libro breve pero interesantísimo, conciso, para reflexionar y que os recomiendo, y además muy barato, dice que su arquitectura es producto de la tierra y sus edificios un eco del suelo y del territorio. Esto quiere decir que debemos repasar un poco algo de Finlandia. Por un lado, entender que es un mundo fronterizo. La frontera de Finlandia con los países limítrofes es enormemente larga, tanto con Suecia por un lado como con la Rusia, miles de kilómetros. Es el segundo país más septentrional del mundo, lo cual quiere decir que sus circunstancias geográficas, climatológicas son tremendas. Buena parte de Finlandia pasa 6 meses al año sin sol, o casi. Estuvo muy aislada a lo largo de toda la formalización de la cultura cristiano-occidental. Solo tiene un puerto de relación, tuvo durante mucho tiempo un puerto de relación con Europa o con el resto de Europa, que es Turku. Su lengua es verdaderamente extraña, complicada y sobre todo de muy difícil compaginar el entendimiento y por lo tanto las relaciones exteriores. Y sobre todo, ese aislamiento provoca que su cultura sea una cultura intensa, una cultura introspectiva, una cultura con poca capacidad de relación con el resto del mundo. Y finalmente, como sabéis, Finlandia estuvo bajo el poder de los zares hasta 1919. Por lo tanto, un país dominado, un país obligado a mirar intensamente hacia sí mismo. Cuando se libera de la Unión Soviética del momento, en 1919, hay 2 personajes que cristalizan de algún modo, asumen de algún modo, una especie de representatividad del país. Uno es el músico Jan Sibelius y otro es el arquitecto Álvar Aalto. No es casualidad, no sé ahora, pero la última vez que anduve por allí, todavía los billetes
de moneda tenían el retrato de Jan Sibelius y de Alvar Aalto. Porque los dos comprenden muy bien en qué momento se encuentra Finlandia. Comprenden que Finlandia tiene que extraer su fuerza de su historia y de su pasado, pero al mismo tiempo tiene que insertarse intensamente en el mundo de la modernidad. Los dos se caracterizan por lo mismo. Y como vamos a hablar de la Villa Mairea, de algún modo tenemos que aproximarnos a los bosques nórdicos, al agua, a la nieve de Finlandia, a la forma de sus lagos, sus casas tradicionales, y entender que un país que tiene más de 1000 lagos y que tiene más de 3000 islas, tiene una geografía y además, por todo lo que acabo de las condiciones históricas, una historia verdaderamente singular. Y cuando los Gurlitt, que eran unos clientes habituales de Alvar Aalto, y él trabajaba para el diseño para sus fábricas, le encargan algo muy singular y le dicen una casa que represente el modo de vivir de Finlandia. Es decir, no le encargan una casa en un paisaje determinado, que sí. No le encargan una casa con un programa de funcionalidades, que sí. Le encargan una casa que represente el modo de vida del país. Fijaros qué programa arquitectónico tan interesante. Todo lo demás son medios para la finalidad última. Una casa que represente el modo de vida del país. Y como el modo de vida del país en aquel momento, por parte de los sectores más conscientes de aquella sociedad, era, por una parte, la respuesta a su idiosincrasia, a su cultura acumulada, al modo de vida, entre comillas, finlandés, y al mismo tiempo era insertarse sin duda ninguna, entre otras cosas, en el ánimo de superar aquel aislamiento que habían padecido largos siglos, incorporarse a la modernidad. Estos son los dos argumentos que tienen los Gurlitt: la historia de Finlandia y la modernidad inmediata de Finlandia. Y este es el desafío que asume Alvar Aalto. Un Alvar Aalto que tres pinceladas, tiene un recorrido complejo, tiene un recorrido que pasa por diferentes etapas, como es lógico, consecuencia de esa mentalidad que acabo de intentar recordar. Por un lado, un arquitecto que empieza haciendo esto que veis aquí. Si no recuerdo mal, él acaba la carrera en 1800, los estudios en 1818. Él había nacido en el año 1900. ¿Perdón? Que dijiste 1800. Ah, no, claro, sí. 1918. Y empieza haciendo estas casas que tienen 4 o 6 años después de finalizar. ¿Qué arquitectura es esta? Bueno, la arquitectura que se hacía, la arquitectura culta que se hacía en aquellos momentos en Finlandia, la arquitectura que había aprendido en la Facultad de Arquitectura y que tiene que ver con una cierta ingenuidad, pero al mismo tiempo
habiendo asimilado unos principios muy importantes. Digamos que es una arquitectura de una enorme coherencia constructiva, una arquitectura con poquísimos materiales. En este sentido podríamos hablar de una arquitectura de la austeridad, una arquitectura que refleja un equilibrio formal sereno, sosegado, asimilado. Esto es lo que hace Álvar Aalto hasta el año 28, si no recuerdo mal. Y en el año 28 él gana un concurso. No, perdón, antes me refiero a esto, es un año antes. Es la sede del periódico de la ciudad de Turku, a la que él estaba muy vinculado, donde él comienza a entender que la arquitectura que le exige el momento no es la que venía haciendo hasta ese momento, sino que debía abandonar, entre comillas, aquella dependencia absoluta de la historia finlandesa para incorporar elementos de modernidad. No me voy a extender en esto porque es simplemente puramente informativo. Quiero decir que en estos años de finales de la década del 20, Álvar Aalto entiende que el arquitecto debe ser, el arquitecto de aquel presente, debe ser un arquitecto funcionalista. Y él asume los principios de un arquitecto alemán enormemente importante, que supongo que conoceréis, que se llamaba Hannes Meyer. En el sentido de que el propio Álvar Aalto escribe, en lugar de un diseño interior basado en la forma, un diseño que parte exclusivamente de las formas y después intenta servir a los objetivos prácticos, continúa Álvar Aalto, el método funcionalista arranca de los requerimientos reales de la vida y después crea las formas para satisfacer las necesidades. Hay un salto cualitativo del entendimiento de la arquitectura en esta afirmación. Como consecuencia de eso, año 28, el concurso para el sanatorio de Paimio. Una cosa que no se sabe y que lo digo de pasada porque me parece interesantísimo. Este sanatorio de Paimio surge como consecuencia del acuerdo de 42 ayuntamientos para en conjunto construir este sanatorio. ¿Dónde está la curiosidad? La curiosidad es que 42 ayuntamientos se pongan de acuerdo para un programa funcional común que superaba las posibilidades de cualquiera de ellos. Esto es muy interesante y es una de las características de la cultura nórdica. Las líneas aéreas de Dinamarca y de Suecia y de Noruega se llaman de la misma manera, SAS, que corresponde a ¿cómo se dice? A la síntesis de los tres países. No tienen una línea aérea propia, la tienen compartida. Esto es interesante aprenderlo o escucharlo a los 20 años. Claro, ¿por qué digo que el sanatorio de Paimio es un edificio funcionalista? Porque el sanatorio de Paimio es una máquina. En ese edificio no hay composición al uso. En ese edificio hay múltiples funcionalidades. Y como la funcionalidad de los espacios dedicados a las salas de los enfermos son muy diferentes a las funcionalidades necesarias para las grandes instalaciones,
y como son muy diferentes de los lugares de residencia del personal médico, y como son muy diferentes de los despachos de los médicos o de los lugares de la consulta, ese edificio es una máquina en la que cada una de las piezas responde a una función concreta y determinada. La composición es de otro tipo. No es la composición de la simetría, de la axialidad y de todas esas cosas que podíamos ver en sus casas primeras, sino que es la composición derivada del mejor funcionamiento y de asignar a cada una de esas funciones una determinada volumetría. Pero no hacerlo de una manera tosca, sino que si observamos los detalles, vemos cómo, aparte del cumplimiento de esa función, hay una resolución formal extraordinariamente exquisita. Es muy fácil ver cómo la última planta tiene una forma radicalmente diferente a las anteriores, que son apilamientos. Es la última, tiene otra significación. Los bordes rematan de unas determinadas maneras. Es decir, es un funcionalismo, sobrio, pero al mismo tiempo atento a que la finalización formal supere el estricto mecanismo funcional. La famosa habitación donde cada pieza resuelve sus problemas. Yo no sé si conocéis esta instalación que se llamaba Cop-In de Hannes Meyer, de un dormitorio con una cama, una mesilla de noche y un tocadiscos. Es muy conocida y es muy famosa, ¿no? ¿Dónde está el quid de la cuestión? El quid de la cuestión, tendría que haberlo traído aquí, un fallo, perdón. En que cada pieza responde a su estricta necesidad. Bien, esta habitación de los enfermos de Pai Mío está montada con los objetos uno al lado del otro en razón de su exquisito funcionamiento. Pero este afán no le dura a Álvar Aalto, bueno, me lo salto. Este afán no le dura a Álvar Aalto toda la vida, sino que hay un momento que Álvar Aalto entiende que, habiendo apurado esos argumentos racionalistas, comienza a entender, comienza a sentir que ese racionalismo no es un instrumento útil para abordar determinado tipo de problemas. Claro, cuando ese racionalismo, por el devenir de las lecturas, de la comunicación social, de meditar, ese racionalismo Álvar Aalto siente que le queda estrecho. ¿Por qué le queda estrecho? Porque comienza a entender que la historia de su país, la identidad de su país, debe encontrar acougo en su arquitectura. Y da una muestra de esa preocupación en el momento que hace un juguete de estas características que todos conoceréis, que es el famoso vaso Savoy para un restaurante de Helsinki. Y claro, ¿cómo entender este vaso decorativo con estas formas? Bueno, yo os voy a enseñar primero unas fotografías. Ahí tenéis una vista aérea de cualquier lugar de Finlandia. Aquí veis subrayada con la intencionalidad fotográfica las ondulaciones de ese territorio, y esto no es más que la explicación del modo de fabricación a través de un molde de madera. Y claro,
Ahora necesitamos entrar en el momento en que Álvar Aalto, juntamente con su mujer Aíno, que yo no sé, después de poner aquí a la mujer, ¿por qué no pongo Álvar Aalto, Aíno Alto? Otro fallo más. Y lo traigo aquí porque Villa Mairea es muy difícil, es imposible y no tendría ningún interés distinguir qué es de Aíno Alto y qué es de Álvar Aalto. Por eso me parece una contribución necesaria recordar que este proyecto es obra conjunta de ambos. Y ahora necesito que nos sumemos a escuchar, dura 7 minutos, el poema sinfónico de Sibelius, que se titula precisamente Finlandia, opus 26, en el que en 1919, si no recuerdo mal, no, recuerdo bien, en el 19, toca por primera vez Sibelius, tratando de explicar fundamentalmente la angustia y también la rebeldía que siente el pueblo finlandés frente a las condiciones históricas de su pasado, sobre todo de su inmediato pasado. Escucharlo bien porque yo creo que es un cierto chute de adrenalina y nos va a ayudar a comprender en qué consiste la Villa Mairea.
Bien, yo quiero recordar aquí a Antía Alonso, que hace unos cuantos años se sentaba donde estáis vosotros y que con gran entusiasmo me ayudó a partir de unas docenas de fotografías a montar este vídeo en el que se trata obviamente de sintetizar y dar una visión rápida de lo que puede ser Finlandia. Una Finlandia que Álvar Aalto, simultáneamente a la Villa Mairea, trata de difundir lo que es su cultura y su paisaje en el pabellón finlandés del año 39, contemporáneo con la Villa Mairea. Es bien conocida la historia. Los Aalto se presentan por triplicado al concurso que se convoca para construir el pabellón de Finlandia en Nueva York. Un proyecto lo hacen en el estudio, un proyecto lo hace exclusivamente Álvar Aalto y otro proyecto lo hace Aina Aalto. Bueno, gana este y aquí veis el leitmotiv del pabellón. Se trata de recoger el fenómeno de la Villa Boreal, la interpretación de un artista de la Villa Boreal y la espacialidad que le sugiere a Álvar Aalto las auroras boreales. Esa es la síntesis de este pabellón que tuvo un enorme éxito arquitectónico en esta feria de Nueva York. Bien, vamos al tema que nos ocupa, porque si no se va el tiempo y no lo tocamos. Los Gurlitt, cuando le encargan la Villa Mairea, ya anticipé algo antes, le dicen queremos una casa como un experimento. Y de antemano le dicen, más o menos textualmente, que debe considerarlo como una casa experimental y si no funcionase, nosotros no le culparíamos. Es decir, la síntesis perfecta y extraña entre unos clientes y un arquitecto. Y le dicen que quieren algo finlandés, pero con el espíritu de hoy. Es decir, entroncando en esa reciente tradición que se puso en marcha en Finlandia de concitar el soporte del antiguo a partir de las necesidades del presente y del futuro. Bien, Álvar Aalto hace un enorme esfuerzo en este proyecto. Por pura curiosidad os diré que en su archivo los dibujos y planos hechos por el estudio de Álvar Aalto son 874, a los que se suman otros 74 planos de trabajos externos, estructuras, instalaciones, etcétera, etcétera. Lo digo para recordar el refrán de que el que algo quiere, algo le cuesta. Y que las cosas exigen una enorme cantidad de dedicación y de intensidad. Y que las prisas suelen ser necesarias, pero la paciencia es mucho más necesaria todavía, en orden a conseguir determinados objetivos. Bueno, esos 874 planos se reparten en 3 proyectos, casi 4. Este es el primero, en el que hay veis que lo pongo aquí con una fotografía de la Casa de la Cascada, porque la Casa de la Cascada fue la inspiración de Álvar Aalto. Pero fijaros, a mí me asombra la agudeza de aquellos propietarios, el instinto arquitectónico, esa formación, digamos, sólida que debían tener para decirle, mira, está muy bien que te inspires en Wright, pero tú puedes hacerlo mejor. Y le rechazan el proyecto. Empieza de nuevo.
plantéatelo de nuevo, porque seguro que vas a poder llegar más lejos que el propio Wright. Para mí es un misterio a veces cómo se concitan las cosas, ¿no? Porque evidentemente cualquiera de nosotros en que se presenta un ya maduro arquitecto que trabaja habitualmente para tus fábricas y que además dice que ha tomado inspiración en la Casa de la Cascada de Wright, ¿y dónde se ponen las dudas? Claro, pero ellos sabían muy bien lo que querían. Y ellos sabían que este camino no llevaba a Finlandia, o no pasaba por Finlandia, pasaba por los Estados Unidos de América del Norte. Y le dicen, empieza de nuevo. Y también la enorme docilidad o simplemente sinceridad, fortaleza de ánimo para decir, estos jodidos tienen razón. Me he dejado llevar por el deslumbramiento de un gran arquitecto como Wright. Bueno, primera fase del proyecto, brevemente, no voy a entrar en detalles, simplemente en cómo Álvar Aalto va, digamos, definiendo la formalización del proyecto, cómo va definiendo el funcionamiento del proyecto, cómo va definiendo los recorridos interiores de esta casa. Primer esquema, el acotado, construido y limitando el jardín, un jardín donde aparecen unas instalaciones que tienen que ver con el baño, la sauna y todas estas cosas. Un segundo proyecto donde mantiene buena parte de la idea global de la organización, pero donde ya van apareciendo temas interesantes, por ejemplo, la incorporación de unas escaleras curvas, que está indicando la búsqueda de una fluidez espacial, que busca también una, digamos, organicidad de un elemento tan singular en una vivienda como es la escalera, y también donde en el jardín empiezan a aparecer elementos que intentan entroncar con el paisaje. Digamos que una parte de aquel vaso Savoy de vidrio que a su vez tiene que ver con algunas características, como hemos visto, del paisaje finlandés. Tercera fase, donde el paso ya va en la incorporación de las texturas. Ya no bastan los planos distributivos, sino que además empieza a aparecer la formalización de los pavimentos, de determinados elementos constructivos, de la chimenea, en un afán de, sin poner en duda el planteamiento global del conjunto, va dejando en esta fase del proyecto la huella de su proceso creativo y definitorio. Bueno, siguiente fase, el interés por los desniveles, alguna formalización más clara que va a permanecer, las plantas ya están muy claramente planteadas y queda un proceso de ajuste, sobre todo en esta parte que adquirirá una mayor complejidad. Entramos lo primero con este plano. Bueno, obviamente eran 874 planos. Plantas no las he contado. He escogido para intentar transmitir la idea. Es una simplificación
del proceso, no en tanto en cuanto se reconocen las fases, sino en tanto en cuanto se seleccionaron los dibujos más significativos de esas fases. Bien, plano de situación definitivo. ¿Qué salta a la vista? Salta a la vista la voluntad de expresar la integración de esa compleja planta de la Villa Mairea, digamos que en el claro del bosque. Esos bosques que hemos visto en el vídeo y que aquí se reconocen como el marco en el cual la vivienda, la casa, va a desarrollarse. Aquellas funcionalidades fraccionadas vuelven a aparecer aquí. Con esto lo que quiero decir es que algo de aquel funcionalismo, de aquel racionalismo que tomaba inspiración directa en Hannes Meyer, se ha dulcificado pero no ha desaparecido. Aquí no hay composición de las plantas, aquí no hay acordar unas formas con otras de una manera, digamos, compositiva al uso clásico. Aquí lo que hay es el reconocer las diferentes piezas en que se fracciona las utilidades de la vivienda para que al final conformen una unidad total que en cierto modo sigue asimilándose a la idea de la máquina. La importancia de los recorridos para que llegar a la entrada de la vivienda no sea un algo inmediato, sino que suponga una circulación larga, disfrutona, a través de un cuidadoso jardín. Bien, un poquito de detenimiento aquí pero sin pasarme, para ver la idea de la organización de las plantas. El vacío que se crea, en torno al cual se organiza la vivienda, entendiendo que aquí se produce el claro de un bosque que rodea todo esto, un lugar de entrada que requiere una larga preparación espacial, que no se consuma en una cubrición inmediata, sino que pasa por una secuencia espacial que luego veremos cómo se formaliza, la entrada y una voluntad clarísima de cerrar un espacio muy importante, en este caso ya se ve por el dibujo que se trata de un comedor, que se cierra al ámbito de la entrada, reconociendo la búsqueda de una razonable privacidad y un espacio que se difunde hacia acá, que tropieza con dos elementos clave. Como el dibujo reconoce la tacticidad de los materiales que se van a utilizar. Al menos con diferentes matices, 1, 2, 3, 4. La planta alta, escalera, dormitorios principales, dormitorios de hijos, lugares de juego, servicio, etcétera, etcétera. Vamos a intentar... aparte de esto, el reconocer cómo a través de la planta Álvar Aalto busca esa fluidez espacial en la que no hay compartimentaciones y casi de un modo no sentido se pasa fluidamente, sin sobresaltos, de unos espacios a otros. Estos dibujos superpuestos tratan de explicar cómo Álvar Aalto es consciente de la necesidad de la geometría y cómo se pueden reconocer algunos elementos compositivos que tratan de amarrarse a un orden determinado. Un amigo
pintor me decía hace muchos años, mira, esto lo hago así y lo ordeno así porque no se ve, pero se siente. Y esta es la intención de Álvar Aalto cuando recurre a determinados elementos compositivos, determinadas visualidades que establecen comunicaciones que no son expresas, que no son visibles, pero que de todas las maneras transmiten esa idea de orden clarísimamente. Vamos a intentar un recorrido por todo el interior de la casa. Bueno, primero el paseo de acceso. Una cosa que llama la atención y que luego veremos con cierto... Bueno, me referiré a ello de nuevo, es como la casa no tiene fachada, ¿no? Es una articulación de funciones, función de entrar, funciones de comunicación con los vidrios de la zona de estar, de los dormitorios, en este caso de la terraza. Primera o segunda aproximación. Está claro que esta marquesina cubre mucho más que el estricto ámbito de entrada y que nos anticipa determinadas materialidades que tratan de enriquecer esa experiencia de acceso a un interior. Materiales que corresponden claramente al exterior, que intentan entroncar con un determinado paisaje y la incorporación de, en este caso, maderas puestas en obra de una manera que no tiene que ver solo con la estricta funcionalidad del sustentar, sino que tiene que ver tanto o más con la definición de un ambiente y con la incorporación del bosque al interior de la vivienda. Después veremos cómo esto también liga con otras corrientes culturales. Pero, obviamente, aquí hay, digamos, una confianza en la madera, en la forma de ramas, en la forma de tronco, en la forma de bosque, que trata, insisto, de esa aproximación. Esta fotografía está hecha justo desde aquí, hemos entrado y lo primero que hay es este muro, que es este de aquí, que oculta esa parte íntima de la casa que tiene que ver con el comedor. Y después ya es un despliegue de espacios que vuelven a hacer referencia a esos espacios exteriores que hemos relacionado con el bosque y que trata de ligarnos a ello a través de la incorporación de estas materialidades que siguen siendo troncos o ramas muy finas o también, en el caso de los pilares, que va a envolver con, ¿cómo se dice? Mimbre, efectivamente. De mimbres que tratan de romper la dureza de la volumetría abstracta del hormigón para enlazar con la sinfonía de la madera, del bosque, de todo aquello que tanto le interesaba. El valor de la chimenea, en algún momento determinado cuando veíamos el vídeo, os dije recordar esto que va a salir, aquí estamos viendo aquellas chimeneas casi siempre blancas, curiosamente, que muestran con el ennegrecimiento de las paredes cómo el tiempo pasa, cómo el humo se va depositando y cómo el paso del tiempo se convierte en algo cercano al hombre y a su tacticidad. Algo más. Aquí veis algo de lo que os estoy diciendo y no me quiero extender demasiado en estas cosas.
y cómo en este caso la foto está hecha desde aquí, el espacio se despliega hacia una zona más exterior de la vivienda, en la que acota un espacio que se produce aquí, que es, digamos, el despacho, la biblioteca particular del dueño de la casa. No es posible entender esta materialidad, o qué fácil resulta, si queréis, ligar esta materialidad a las condiciones del paisaje inmediato finlandés. Fijaros cómo las maderas adoptan diferentes formas, cómo los techos le ocurre exactamente lo mismo, y cómo supera la monotonía para intentar encontrar la identidad con el territorio. Aquí se produce es la vuelta, vamos a regresar. Esto es una especie de espacio exterior-interior. El pavimento lo viene a señalar claramente, tanto en el dibujo como en la realidad, recuperando la idea de la piedra, y el acceso a la planta alta, en el que esa escalera se convierte más bien en un sendero inclinado, accidentado, que pasa de una cota del territorio a otra cota del territorio. La escalera queda subsumida en esa transposición de la idea del bosque. La zona de comedor. Y aquí corresponde, esta fotografía es esta que está señalada aquí, mirando hacia acá. Esa es la ventana que da a la zona de comer. Estos son los vidrios de la zona del cuarto de estar. Aquí hay una cosa quizá interesante a recordar, y es que es una casa para gente enormemente rica, pero es una casa austera en la utilización de los materiales, en la contención de esos materiales. Austeridad no quiere decir ausencia de cariño, no quiere decir ausencia de derroche de atención, quiere decir que los medios que se utilizan son escasos y al mismo tiempo que están utilizados con una gran modestia, salvo en el caso de las carpinterías, que son auténticamente lujosas, naturalmente porque son absolutamente necesarias en un clima de estas características. Y aquí vamos a ver una cuestión interesante, y es de qué modo la parte moderna, por decirlo de algún modo, con esta estructura de vigas de hormigón, pilares de hormigón, que es esta de aquí, va a conectar con esta parte de aquí, que es la zona, digamos, de mayor, entre comillas, raigambre o referencias a lo finlandés. Esto es lo que se ve desde este lugar. Este es el muro bajo de piedra, y esta es la volumetría aquí, que corresponde a la sauna, los vestuarios, ocultando en parte la piscina que se produce en este punto. La parte correspondiente a la sauna es esta fotografía de aquí. Aquí es donde, digamos, que Álvar Aalto pierde todo ese pudor hacia la modernidad para sumergirse en las sugerencias que le da la utilización de los materiales tradicionales finlandeses. Esto volveremos a tratar sobre ello, solamente como regusto de Álvar Aalto por recurrir a las materialidades derivadas de esa utilización de lo tradicional, de lo de siempre.
Bien, brevemente algún comentario más. Primero, ausencia de las fachadas. No, insisto, las fachadas en el sentido tradicional de la fachada, en el sentido clásico de entender la fachada como elementos compuestos. Aquí hay una composición, obviamente, pero una composición que no deriva de juegos geométricos, una composición que no deriva de proporcionalidades, en la que una parte supedite su forma a otra, sino una composición que deriva de la atenta ligazón de múltiples respuestas a múltiples necesidades. Es un procedimiento muy diferente, igual que notamos aquí, cómo los ventanales surgen con una forma determinada allí donde lo que ocurre en el interior demanda. Son ventanas que surgen claramente de las necesidades interiores hacia el exterior y no como un elemento contemplativo del exterior hacia el interior del edificio. Ocurre otro tanto, en este caso esas ventanas que buscan las perspectivas complejas, no la perspectiva inmediata recortada en el muro, sino la ventana que incluso en invierno se convierte en una posibilidad de dominar un exterior como si fuera un hueco entreabierto y facilitando estas, digamos, visualidades. Bueno, no hay un elemento compositivo. A mí siempre me recordó la fachada trasera de la casa Tugendhat, pero bueno, eso nos llevaría a otro territorio. Simplemente ver cómo casi podemos deducir claramente determinadas funcionalidades que nos llevan a entender estas ventanas como ventanas de dormitorios y a entender este hueco, digamos, como espacios que tienen funcionalidades diferentes. Incluso elementos tan elementales como este, que podían llevarnos a buscar el nivel para estos huecos, se ignoran en una voluntad de afirmar, digamos, el racionalismo de determinadas necesidades. En esta arquitectura yo encuentro mucha similitud con una secta americana, que fueron los cuáqueros, que habían sido fundados en Inglaterra, van a mediados del siglo XVIII a Estados Unidos, porque en Inglaterra eran muy perseguidos, los dirigía una monja que se llamaba Anne Lee, y cuando llegan a Estados Unidos acaban de completar sus prescripciones como su código de funcionamiento. Y en su código de funcionamiento prohibían toda dedicación al arte y por lo tanto a la arquitectura. Sus edificios son edificios que no reconocen la voluntad estética de la arquitectura. Y yo os recomiendo que al salir de aquí vayáis a la biblioteca, busquéis un tomo de los varios que hay dedicados a los Shaker y veréis la maravilla de esa arquitectura que, renunciando a todo, se concentra en la ejecución, en la elección de los materiales, en la correspondencia entre la materialidad de la que se parte y la forma más funcional que se quiere lograr, en una arquitectura verdaderamente conmovedora, donde no hay distinción entre un púlpito, un paseo por el interior de sus residencias o las cuadras. Todo tiene la misma categoría arquitectónica, porque no buscan la arquitectura, porque se centran en la materialidad
y en la funcionalidad. Shakers. Es lo mejor que podéis hacer esta tarde. Ausencia de fachadas. Y aquí, ¿dónde está el punto de partida? Bueno, pues el punto de partida está en reconocer dos maderas diferentes y que entre ellas establezcan el juego de contrastes, la diferenciación de texturas, o aquí, ¿no?, recordando algunos de los usos de estos delgados troncos que vimos en las viviendas tradicionales que aparecían en el vídeo. Ladrillo. Pero conviene observar la sutilidad con la que utiliza el ladrillo. En el interior lo utiliza sin necesidad de ningún enfoscado. En el exterior quiere recurrir a la fortaleza que da el enfoscado, pero fijaros de qué manera ese enfoscado deja a la vista la textura de la construcción del ladrillo. Si esto veis la utilización que hace Ansprut en el interior de la biblioteca de Estocolmo, veréis de qué manera también este enfoscado está respondiendo a unas necesidades de luz. Estamos hablando de un clima muy en penumbra, de un clima sombrío, y de qué manera las luces rasantes ponen de manifiesto estas texturas que dotan de una enorme calidad a este exterior. Bueno, los elementos interiores, en este caso las cerámicas, que utiliza el mismo material pero diferentes particiones, incluso alguna diferente coloración. Bueno, de qué modo el detalle, la atención, el cariño, el desprendimiento e interés por llegar a los últimos rincones, pero subsumiendo todo en unas determinadas calidades, en un determinado tono en el que cada una de estas piezas se convierte, digamos, en un motivo de creación y en un motivo de vitalidad formal, por decirlo de algún modo. Me parece sugerente esta fotografía porque expresa un tema complicado, la parte moderna de la casa, por decirlo de un modo, y la parte que hace referencia a la cultura tradicional finlandesa. Fijaros de qué manera tan sutil no se produce contacto entre las estructuras de amplios volúmenes. Cómo aquí, en el aire, finaliza un elemento sustentante y de qué manera aquí se superpone a través de otro elemento volado, otra estructura, de tal manera que sin la imposibilidad del contacto, huyendo de lograr un contacto físico adecuado, se produce una superposición en la que el vacío se convierte en elemento de unión y en elegante conexión entre dos materialidades tan diferentes, la una y la otra. Esto está sacado de las mismas fotografías del vídeo. Y de qué manera es un elemento que le permite transformar sus barandillas en elementos esculturales y al mismo tiempo conectar con esa tradición. Bueno, esto ya es muy reiterativo, pero está claro cómo las referencias al ambiente exterior, al bosque finlandés, están planteadas aquí. La forma que hemos visto en el vaso Savoy, como de algún modo vuelve a recuperarse referencialmente con esta forma de la piscina que a su vez conecta inmediatamente con aquellas formalizaciones mayores. Y aquí una cosa que, y con esto voy terminando, una cosa que me interesa resaltar,
cómo Álvar Aalto, que miraba a todo, a la filosofía, a la historia, a la profesión, a la gestión, mira también a otras culturas. Y aquí cómo encuentra conexión entre las uniones atadas de la cultura japonesa y las mismas que él encuentra en la arquitectura finlandesa, y cómo superpone, conecta, toma unas con otras como referencia. En este momento se acababa de publicar un libro muy importante de un arquitecto alemán, Bruno Taut, que había ido a trabajar a Japón y se había sumergido muy entusiásticamente en la cultura japonesa, y en este libro analiza y estudia la casa japonesa. Esto le interesa mucho a Álvar Aalto, y de qué manera conecta, aprovecha esa condición y esa omnipresencia de la madera, de lo ligneo, en sus diferentes expresiones, para sacarle, digamos, partido y encontrar motivos de vivificación. Esta es una fotografía de otro libro que debéis ver, el Palacio de Katsura, Palacio Imperial de Japón. También tenéis buenos ejemplares en la biblioteca, y estas son fotografías de la Casa Mairea, como la conexión que se establece en la búsqueda de la interpretación de lo ligneo tiene, digamos, mucha conexión y mucho atractivo. O de qué manera esta puerta de la casa de la sauna de Mairea conecta directamente con este cierre de la villa japonesa de Katsura. No son curiosidades. Aquí está, digamos, la ligazón profunda de una idea de la arquitectura que confía en la materialidad, que busca la expresión a través de los materiales en sus diferentes manifestaciones. Bueno, Katsura aquí, Mairea aquí. Y finalmente, de qué manera el hueco como relación entre interior y exterior se expresan en la cultura japonesa, o los expresa Álvar Aalto en esta casa de Villa Mairea. Como veis, es un collage arquitectónico donde está lo vernáculo y lo moderno, donde está la cultura europea y la cultura japonesa, donde se conectan materialidades, digamos, vinculadas a la modernidad y materialidades ligadas a los materiales tradicionales, y una atención a todos los lugares donde la vista o las manos se posan. Cuando Gedeón, que asistía a la fiesta de inauguración de la casa, que consistió por parte de los Gurlis en un homenaje a Álvar Aalto, y sobre todo conscientes del valor que tenía aquella casa, habla con Álvar Aalto, Gedeón le dice: Álvar, esto no es una casa, es un poema de amor, que yo creo que refleja muy bien todo lo que Álvar Aalto y Aíno Aalto depositan aquí. Un amor al hombre concreto, un amor al arte, un amor hacia la arquitectura, más allá de los divertidos juegos formales, amor por el rigor, por la profundidad del pensamiento arquitectónico. Gracias.